Bueno, me toca presentarles a Alberto Berro. Alberto es doctor en filosofía, es titular de la Cátedra de Filosofía de la Historia en la Universidad Católica, es director general del Colegio Pilgrims, es miembro de la comisión directiva de la Fundación Emilio Comar. Pensamos en Alberto porque Alberto tiene una síntesis muy interesante, una síntesis vital, como ustedes van a ver, muy interesante, de ser un investigador de la filosofía, pero conocer perfectamente y vivir desde hace 30 años lo cotidiano de un colegio, los desafíos, los problemas, los chicos, los padres, la pedagogía, la didáctica. Y entonces en este momento que empieza nuestro año, que estamos descansados después de las vacaciones, pero tenemos que llenar nuestro corazón para todo lo que se nos presenta durante el año, nos pareció que nos puede ayudar en esa cargar las pilas, diríamos, Alberto. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias por invitarme. Para mí es una gran alegría. Yo tengo largos vínculos con la diócesis, además de ser director del Colegio Pilgrims, que pertenece a la diócesis y trabaja en la diócesis. Hace 30 años, yo fui muchos años profesor del seminario de San Isidro, venía acá a dar clase durante unos años, algunos de los curas que me están escuchando fueron alumnos míos. Cuando Guada me pidió participar en este encuentro, esto debe haber sido en el mes de noviembre del año pasado, ella me decía algo que eleve el corazón, algo que eleve la mirada, y la persona a la cual Guadalupe le hablaba era alguien que tenía el corazón más o menos por el piso y la mirada medio baja. Entonces yo pensaba, Guada me pide a mí, porque ella ve la dimensión filosófica y esto, y se olvida que yo soy un directivo que está luchando con la diaria. Y bueno, había tenido el año 2011 en el cole un año particularmente difícil. Los que somos directivos de colegios sabemos que nuestra vida se divide en años escolares y en buenas vacaciones. Y cada año escolar tiene su propia fisonomía. Y bueno, hay años un poco más tranquilos y más gozosos y años un poco más complicados. Y vivimos esa situación muchas veces, ¿no? A veces hay más problemas con los padres o con algún alumno, con algún grupo de alumnos. A veces nos sacan más canas verdes el Ministerio de Educación, a veces tenemos más problemas con los docentes, a veces se nos juntan todas estas cosas. Y vamos luchando y vamos sacando adelante nuestros colegios en medio de esa tarea cotidiana en la escuela, que es la primera parte del título de esta charla, ¿no? Entonces, yo sabía y sé, y vengo tratando de aplicar en mi vida concreta como directivo, unas enseñanzas de un gran maestro nuestro, que fue gran maestro acá también en la diócesis, que era el profesor Comar. Él escribió sobre el tema de la energía, de la motivación. Y bueno, recurrí un poco a esos pensamientos y dije, bueno, a lo mejor el hecho de tener que hablar de esto, a lo mejor el hecho de tener que levantar la mirada o ayudar a otros a levantar la mirada y el corazón en un año que comienza, me obliga a mí a levantar la mirada y el corazón, a ser coherente con eso que supuestamente enseño y a tratar de vivirlo un poco más. Y dije, bueno, a lo mejor es de Dios que yo tenga que hablar de esto porque el primero que se lo tiene que aplicar a sí mismo soy yo. A veces, voy a contar cómo terminó el año 2011 en mi corazón. Después de que yo le había dicho a Guada, sí, ok, voy a dar la charla, y después de que venía pensando sobre qué voy a hablar, etcétera,
después de estar muy agobiado, mi trabajo como director general es bastante particular. El directivo de área, el director de primaria, el director de secundaria, el director de jardín, tiene ese contacto con el alumno que muchas veces lo alimenta y le da fuerzas para seguir luchando con, entre comillas, luchando con y por los papás y también con las situaciones del ministerio y el subsidio, etcétera. A mí como director general me falta el contacto con el alumno. Yo tomo contacto solo casi con adultos, soy también representante legal, y casi siempre mi zona de trabajo es la zona de conflicto. Es decir, los padres que están contentos no me vienen a ver a mí, me vienen a ver los que están disconformes. Los maestros que están felices no me vienen a ver a mí, me vienen a ver los que están descontentos. Yo tengo que hablar con un maestro no para decirle qué bien que está trabajando, porque eso lo hace el directivo de área, sino que tengo que decirle tenés que partir. Es decir, trabajo en la zona de conflicto y no me alimento suficientemente de la zona, digamos, de la zona de bendición de lo que es la vida de la comunidad. Y allí siembro, y allí lucho, y allí defiendo, y ayudo a todo el que puedo para que pueda luchar bien y trabajar bien en su zona de trabajo, directivos, docentes, padres. Pero muchas veces no recibo el retorno afectivo, digamos, de este esfuerzo, de esta entrega. Una de las últimas actividades del año fue el acto de egresados. Y los chicos del colegio, los chicos de quinto año, dieron un discurso. Y en ese discurso hablaron con mucho cariño de sus directivos inmediatos, de sus directores de secundaria, de sus profesores más queridos, etc. Y al final dijeron: y las personas que conducen este colegio, se refería, digamos, a nosotros, a los miembros del directorio, las personas que conducen este colegio yo también les quiero agradecer, porque aunque no lo veo mucho, yo sé que todo lo que ellos hacen es para hacer posible lo que nosotros vivimos en estos años. Y bueno, esas palabras tuvieron todo que ver con esto que hoy voy a tratar de explicar en forma un poco teórica, pero sin perder de vista que acá se trata de la energía de nuestro corazón para poner aquello que hay que poner desde el primer día hasta el último. Y pensé empezar esta charla, no sé qué pasa con el tiempo, porque Guada me dio un horario, por ahí me convendría que alguien me avise un ratito antes cuando es bueno que vaya terminando. Pido a los organizadores. Pensé en empezar la charla con la imagen del mito de Sísifo. Es un poco dura, espero terminar mejorando la imagen. Sísifo era un personaje de la mitología griega que era un tramposo. Hacía trampa, mentía para conseguir sus objetivos. Y entre otras mentiras, se mandó una trampa para, cuando lo habían mandado al infierno, poder volver a la tierra y vivir, digamos, permanentemente en la tierra. Y los dioses lo castigaron con una pena muy dura, que es la de tener que levantar una piedra hasta una cima de una montaña, con la condena de que cuando la piedra llegaba hasta arriba, rodabas abajo de vuelta y caía. El castigo consistía en tener que llevar de nuevo la piedra siempre una y otra vez hasta la cima de la montaña, y ver cómo la piedra al llegar a la cima de la montaña volvía a caer. Y entonces, en una mirada un poco bajoneante de la educación, se me ocurrió pensar, y sí, a veces el año escolar parece esa subida por la montaña para llevar la piedra arriba de todo de la cima. Y a veces parece que después de esas maravillosas vacaciones que tenemos los docentes, y en esto estaremos todos de acuerdo, febrero se parece bastante a estar al pie de la montaña, montando la piedra sobre nuestros hombros para tener que subirla de vuelta y llegar a diciembre, o llegar en diciembre a la cima. Y quien tiene 3, 4, 5 años en la docencia quizá, o en la dirección, no lo vio tan fuerte, pero los que tenemos 30,
lo vivimos bastante, o por lo menos yo lo vivo así. Y dije, a ver, ¿qué respuesta me doy a mí mismo y le doy a esta gente que me va a escuchar desde esta experiencia? ¿Cómo se vincula esto con esas palabras de los chicos al fin de año escolar que me hicieron tanto bien? Bueno, ahora empiezo a hablar el filósofo, pido disculpas. El filósofo, el profesor de filosofía, es discípulo de un gran maestro, el doctor Emilio Comar, y esta clase, o esta charla, tiene todo que ver con la enseñanza del doctor Comar. Él tiene esa frase que ustedes tienen ahí, hay unas hojitas con algunos textos para la reflexión. La primera de ellas dice, donde se descubrió el sentido, aparece la fuerza atractiva del valor. Donde se descubrió el sentido, aparece la fuerza atractiva del valor. Podríamos decirlo así, si Sísifo estuviera subiendo la piedra, porque arriba de la cima de la montaña estuviera construyendo una maravillosa casa, cuyos ladrillos fueran esas piedras, entonces cada piedra subida con enorme esfuerzo tenía un sentido, y entonces la fuerza para subirla provenía del sentido de aquello que estaba haciendo. El castigo consistía en realizar una acción que demandaba una inmensa fuerza, pero que carecía de todo sentido. Y el otro texto es un texto de Edith Stein, esa gran filósofa carmelita, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, mártir en la Segunda Guerra Mundial, carmelita. Seguramente conocen la historia de Edith Stein, filósofa judía conversa al catolicismo. Ella era fenomenóloga y ella fue la primera que dio una definición de esa palabra que usamos tanto en educación, que es la palabra motivación. Motivación. Y la explica perfectamente en el segundo texto que tienen allí. Cada sentido comprendido exige una actitud correspondiente y tiene a su vez la fuerza que mueve a actuar en conformidad. Nosotros llamamos motivación a este poner en movimiento del alma en el que algo colmado de sentido y fuerza nos lleva hacia una conducta a su vez llena de sentido y de fuerza. Acá lo más importante es esta definición, ¿no? Algo colmado de sentido y de fuerza, también podríamos decir algo colmado de sentido y valor, nos mueve, nos lleva, nos impulsa hacia una conducta llena de sentido y de fuerza. También se podría decir una conducta llena de sentido y valor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la fuerza para actuar, la energía que nos mueve a todos los seres humanos, en todas las situaciones, pero particularmente a quien tiene una tarea de entrega, una tarea que es una misión, una tarea que requiere un gran sacrificio y mucho corazón y mucho tiempo y mucha oreja y mucha paciencia y mucho margen de tolerancia a la miseria ajena y al error ajeno y a la dureza ajena, como es la tarea del directivo. Esta tarea solamente podemos encararla con fuerza, con energía, con entusiasmo, si encontramos esa fuerza en la cosa misma. ¿Qué quiere decir esto? Que son esos chicos, que son esas familias, que son esas personas concretas que son nuestros docentes, nuestros compañeros de trabajo, que son esos padres de familia que a veces se ponen duros, pero también desde otro lugar hacen lo que pueden. Son todas estas personas que forman parte de nuestra comunidad
Son estas situaciones que se van tejiendo en la vida cotidiana de nuestra comunidad, las que vistas con una mirada profunda nos van cargando las pilas. Las mismas personas que a veces parecen quitárnoslas son en realidad las que nos las pueden cargar vistas en una mirada más honda. De eso vamos a tratar de hablar hoy, de que es la misma realidad que tenemos entre manos las que nos da la energía. Es la misma realidad cotidiana, bien vista y bien mirada, la que es la fuente de nuestra motivación. Es la cosa misma que tenemos entre manos, ese algo colmado de sentido y fuerza que nos impulsa a nosotros a una conducta llena de sentido y de fuerza. Acá me quisiera detener un poquito más en esto del sentido y de la fuerza, ¿no? Vieron que decimos siempre que el hombre, la persona humana, es alguien dotado de diversas facultades, pero las dos más destacadas, las dos más propias suyas son la inteligencia y la voluntad. Por la inteligencia estamos hechos para descubrir el sentido de las cosas. Ese sentido, esa lógica que hay en las cosas, ese logos, como decían los clásicos, esa esencia de cada cosa, no es algo que nosotros tengamos que ponerle a la cosa, a la persona, a la situación, a la comunidad, a lo que tenemos entre manos, sino que esa esencia está dada en la cosa. Ese sentido es intrínseco a cada persona, a cada situación, a cada comunidad, a cada familia. No es nuestra tarea como directivos implantarle algo, sino descubrir ese algo. Y para eso tenemos el don de la inteligencia, que es un don que nos ha dado el Creador para saber leer en las criaturas que Él ha creado el sentido que Él ha puesto en cada una de ellas. Es el Creador el que le ha dado sentido a cada cosa al crearla. Cada cosa está llena de una lógica interna muy profunda, no fácilmente accesible a primera vista y a mirada superficial. Pero la tarea de nuestra inteligencia es descubrir ese sentido. El sentido es un don de la cosa que se nos da si estamos abiertos con una mirada atenta y dócil a que la cosa nos enseñe su sentido profundo. Y junto con ese sentido, la cosa tiene un valor intrínseco, una bondad dada que de ninguna manera ponemos nosotros en las cosas y en las situaciones. Las cosas, las personas, las comunidades, las familias, las instituciones tienen una bondad propia, una bondad intrínseca, puesta por el Creador y puesta por la tarea de otros hombres que han actuado antes que nosotros y también por lo que nosotros mismos le hemos dado en el pasado. Pero es una bondad dada, es un valor dado en la cosa que nosotros podemos descubrir. Fíjense que a veces se habla de valores en forma muy abstracta. Los valores. No, porque esa persona se mueve por los valores. No sé cuánto esos valores así abstractos nos pueden mover. Nos mueven como ideales, ok, sí. Pero lo que nos mueve no son los valores. Lo que nos mueve es el valor concreto de alguien. Lo que nos mueve es a lo mejor un valor que todavía no ha surgido totalmente afuera, que está en semilla en alguien, y eso es educar, sacar lo que ya está, no implantar algo que no está. Entonces, algo con sentido habla nuestra inteligencia, y algo con valor, con bondad, habla nuestra voluntad. Y entonces eso genera el movimiento del alma. Es la cosa misma vista en su riqueza, en su sentido y en su valor, lo que despierta y moviliza las energías profundas del alma. Y acá quisiera detenerme en el tercero de los pasajes que les propuse para hoy,
Es un pasaje de Tomás de Aquino, ese gran filósofo, gran santo, lleno de sentido común. Para el que lo sabe leer, es lleno de sentido común. Y dice estas palabras fantásticas en la Suma Teológica, dice que dado que nuestra voluntad no es causa de la bondad de las cosas, es decir, voy a explicar un poquito, ¿no? Porque el texto es un texto escolástico. Nuestra voluntad no es la causa de la bondad de las cosas, dice Tomás. Dado que es así, nuestro amor, algo que brota de nuestra voluntad, de nuestro corazón, por el cual queremos el bien para alguien, no es la causa de su bondad. Es decir, no es porque nosotros amamos las cosas y las personas es que ellas son buenas, sino a la inversa, dice Tomás de Aquino, su bondad suscita nuestro amor. Es decir, es la bondad de las cosas la que es causa de nuestro amor, y no al revés. Entonces, es descubrir la bondad de las cosas la que despierta y suscita nuestro amor por ellas. Entonces agrega Tomás, nuestro amor por el cual queremos conservarle el bien que tiene y agregarle el que todavía no tiene. Y para esto oramos. Fíjense qué definición fantástica, ¿no? Por nuestro amor queremos conservar el bien que cada cosa tiene, que cada cosa, que cada alumno, que cada docente, que cada padre, que cada colega directivo, que la comunidad, que la institución ya tiene, conservarle lo valioso que ya hay y agregar lo que le falta. Y para esto obramos. Quiere decir que si no amamos aquello que está entre manos, no vamos a tener las energías para actuar. Las motivaciones extrínsecas, lograr un determinado puesto, alcanzar una determinada posición, obtener un determinado salario, son aditamentos extrínsecos, pero no generan la energía para esa tarea cotidiana. La energía cotidiana viene de la cosa, de la persona que tengo delante, de la situación que tengo delante, del sentido lógico de esa situación y de cuál es el camino para resolverla de la mejor manera posible. Dios, por el contrario, agrega Tomás, infunde y crea la bondad en las cosas. Es decir, que en definitiva, obrando de esta manera, es decir, tratando de atender al sentido a través de nuestra inteligencia atenta y abierta, y dejándonos mover por la bondad de la cosa y obrando coherentemente con esto, estamos obedeciendo al Creador a través del camino de su criatura. Estamos haciendo lo que en última instancia ese Creador quiere que hagamos con esta criatura. La voluntad, nada menos ni nada más que la voluntad de Dios para esta situación concreta y para esta persona concreta. Ahora bien, ¿por qué no vivimos esto? ¿Qué se interpone entre nosotros y este flujo de energía que viene de la cosa? ¿Por qué no podemos generar esa especie de circuito energético por el cual nos entregamos a la cosa nos brinda su sentido y su valor, ese sentido y valor nos carga la pila de nuevo y volvemos sobre la cosa en forma más proactiva todavía? ¿Por qué no podemos generar ese circuito? Porque tenemos una concepción, digamos, de la actividad en general y de la educación en particular muy impositiva, muy de estampar, como decía Comar en ese trabajo en el cual me inspiro, que se llama Encarnación de los Valores, ¿no? Muy de estampar, es decir, la idea de que uno tiene que plasmar el valor en el otro, la idea que el educador tiene que plasmar el valor en el chico, la idea que el educador tiene que formar al docente, así en sentido extrínseco, como si fuera una materia prima que uno tiene que configurar. Y esto, claro, requiere un esfuerzo tremendo. Y acá voy a usar un pequeño pasaje, que es el texto número 4 que tienen allí en la hojita, un pequeño pasaje que cita justamente el doctor Comar en ese trabajo que es Encarnación de los Valores, que les recomiendo
que lo lean, que es como una especie de ampliación de esta charla, que es un pequeño fragmento de un franciscano italiano que cita Comara en aquella exposición, que se llamaba Luisetto, no sé si vive todavía, Giovanni Maria Luisetto, un franciscano que escribe espiritualidad. Y dice una cosa muy críptica, muy cortita, pero que da para mucho. Y explica por qué esta charla se llama La vida cotidiana en la escuela y el corazón del directivo. Es decir, cómo engancha acá el tema del corazón. Dice así: el dominio exige la fuerza, el acogimiento exige la dulzura, y la dulzura del acogimiento restaura el punto energético del corazón, su fuerza. Me parece medio críptico. Fíjense, vamos a ir por partes. Vamos a tomar el pasaje y vamos a explicarlo un poquito, ¿sí? El dominio exige la fuerza. Este es el enfoque que cansa. A ver, siempre la vida real cansa y es normal. Pero la clave no está en no cansarse, sino en cansarse y reponerse, para volver a cansarse y volver a reponerse. Es decir, el problema está cuando nos cansamos y no nos reponemos, porque entonces ya la erogación de energía no tiene un contrapeso, entonces genera un desfase, se genera una pérdida del equilibrio. Es decir, la vida consiste en cansarse. El que no se cansa no vive, literalmente. La vida consiste en erogar energías que produce cansancio. Estamos acá para levantar piedras por la montaña. Otra cosa es que se caigan o no. Entonces, el dominio exige fuerza. Acá el dominio externo, querer controlarlo todo, querer imponerle a alguien algo a toda costa, querer plasmar a una persona según nuestro proyecto sobre esa persona, llámese hijo, llámese alumno, llámese docente, llámese colega directivo, etc. Ese tipo de acción así impositiva, voluntarista, irreal, no realista, esto exige un tipo de fuerza muy diferente a la fuerza que abajo dice, cuando dice el corazón se restaura el punto energético del corazón, su fuerza. El texto, si ustedes lo miran bien, habla de dos conceptos de fuerza. Una fuerza exigida para dominar y una fuerza que surge de otra cosa, a la cual me quiero referir hoy, a la segunda de las fuerzas. El dominio exige la fuerza. Y acá pega como un salto lógico, dice, el acogimiento, es una palabrita que vamos a trabajar un poquito, exige la dulzura, otra palabra que vamos a trabajar un poquito. Y la dulzura del acogimiento, dice Luisetto, restaura el punto energético del corazón. El punto energético, el punto quiere decir en sentido de la cocción, ¿no? El punto de la cocción, el equilibrio, el punto justo, el punto energético del corazón, el balance energético del corazón. Es decir, eso de lo que hablábamos antes, erogo energía pero se me repone y me recargo las pilas, como hicimos ahora usando imágenes electrónicas. Entonces, en lugar de dominio y la fuerza del dominio, se nos propone otra actitud, que acá Luisetto llama dulzura del acogimiento. Y esto es lo que requiere una explicación. Nos gusta eso de restaurar el punto energético del corazón. Piensen que lo que hicieron esos muchachos aquel último día de clases, o casi último día de clases, al decir estas palabras, tanto hacia nosotros como hacia los demás docentes que los habían ayudado y acompañado, fue restaurar nuestro punto energético, el punto energético de nuestros corazones.
Es decir, yo estaba en deuda, digamos así, en deuda interior, en deuda de reposición de energías. Había erogado mucha energía, había subido mucha piedra, pero faltaba algo que me dijera internamente, no solamente a la cabeza, sino al corazón, sí, valió la pena. Sí, y no solo valió la pena, sino que es más que lo que sembré. La experiencia más maravillosa es que a veces cuando se da esta restauración del punto energético del corazón, la experiencia es que la cosecha es más abundante que la siembra. Sembré un campito y hay, como aquel pasaje creo que es del Eclesiastés, no, del Eclesiástico, ¿no? Del Sirásida, que dice así, ¿no? Más o menos, ahora no lo tenía pensado decir, pero brotó, surgió. Fue un don, como alguno vio que escribí por ahí. Es decir, acerqué mi canal al río y el río se acercó al mar, dice. Es decir, quise regar mis plantas, quise tener un chorrito de agua que me regara las plantitas, y dice el Sirásida, del Antiguo Testamento, ¿no? Y de pronto mi canal se transformó en un río, y mi río en el mar. Es decir, la experiencia de abundancia que produce este retorno de parte de las cosas mismas a un alma abierta a recibir esa restauración energética es inmensa. Entonces allí la fuerza se restaura en serio. Es decir, las vacaciones hacen falta igual, ¿no? Porque el cuerpo está destruido. Pero el alma quedó bastante balanceada, por no decir sobreabundantemente compensada. Entonces, restaurar el punto energético de nuestros corazones, y si es posible no solo a fin de año, sino durante el año, aprender cómo se hace esto de que nuestros corazones erogan energía y reponen energía desde las cosas, personas y situaciones en forma constante. Bueno, esto tiene que ver con la dulzura del acogimiento, que es lo que yo tengo que practicar para que el año que viene o el año que empieza no me pase lo mismo del año anterior. Comar explica allí qué es la dulzura del acogimiento. Acogimiento significa ser capaces de recibir. Siempre concebimos todo muy en función del dar, y está bien. Siempre pensamos que somos nosotros los que damos, y sí, está bien. La vida es entrega, y la vida de quien es consciente de su misión es entrega. Pero como no somos Dios, no podemos solamente dar, necesitamos recibir. Entonces, la disposición a la recepción, la disposición a lo que la cosa me regala, a lo que la cosa me ofrece, a lo que la cosa me dice, a lo que la cosa me enseña, esto es acogimiento. Se podría asociar a la palabra contemplación, es decir, tener ante las personas, situaciones, etcétera, una actitud contemplativa, que no quiere decir lo que le dice la palabra, tolerante, contemplativa, que disculpa, no, contemplativo es mucho más activo que esto. Contemplativo quiere decir estar muy atento a la riqueza del ser, de lo real. Entonces tiene todo que ver con esto del acogimiento, recibir, ser capaces de acoger, de que algo entre en el corazón. El sentido de la cosa y con él el valor de la cosa entran en el corazón. Y esto es la dulzura también. La dulzura, en sentido, digamos, como imagen de actitud humana, a veces se llama dulzura una persona de muy buen trato, que persona dulce. Está bien y es muy lindo. Pero hay personas que no son tan dulces en ese trato externo, pero que son muy dulces en este sentido más profundo. Dulzura tiene que ver con docilidad, con dejarse enseñar, eso que explicaba antes, o también con bondad, que entre paréntesis la bondad
el sentido profundo, quiere decir, la persona buena es aquella que quiere que toda persona y toda realidad logre su plenitud. La persona buena es la persona que quiere que las cosas y personas se cumplan, se realicen. Quiere el ser pleno de los demás y de sí mismo, o de sí mismo y los demás. Entonces, es ese que hace esto que dice Tomás. Quiere conservar el bien de las cosas que ya tienen y quiere agregar el que no tiene y obra para eso. Eso es una persona buena. Es lo mismo que una persona dulce, acá entendida en este sentido, que una persona atenta. Son actitudes como muy básicas. Pero cuando tenemos estas actitudes y las llevamos a lo concreto y cotidiano de las situaciones que vamos viviendo, las mismas cosas se encargan de restaurar el punto energético de nuestro corazón. Y esta es la experiencia a la que los invito. Seguramente muchos de ustedes ya la han vivido y le estoy poniendo palabras a experiencias que están en la cotidianeidad de todos. A veces sirve ponerle palabras a las experiencias porque entonces se las reconoce mejor y se toma más conciencia de la importancia de las experiencias para tratar de vivirlas con mayor plenitud y en ese momento de gracia, digamos, que es el momento de la restauración de la energía, poder estar atentos para recibirlo y demorarnos en ese momento, digamos, en el que se nos recomponen las fuerzas. Y acá aparece la palabrita corazón, que está en el título de nuestra charla de hoy, ¿no? Corazón. Es importante decir algo sobre esta palabra, el corazón del directivo. A ver, lo que quisiera esta charla es llegar al corazón de cada uno de ustedes. No sé si lo logrará, es decir, si no lo logro es por falencia del expositor. Pero la idea es esa, tratar de llegar al corazón. A mí me llegó bastante al corazón prepararla, es decir, porque me ayudó de veras a repensar cosas que ya sabía, pero hay cosas que se saben así en ciertos niveles meramente conceptuales y que a veces cuesta aterrizarlas al corazón, justamente. Entonces, ¿qué es esto del corazón? ¿No? Hoy en día predomina un concepto un poco sentimentalista del corazón, ¿no? Las revistas del corazón. Pero el corazón es un concepto bíblico muy importante, que ya está en el Antiguo Testamento, de una riqueza antropológica impresionante. En el Nuevo Testamento es uno de los conceptos claves de la enseñanza de Jesús. De la abundancia del corazón habla la boca. No es malo lo que entra del exterior, sino lo que sale del corazón. Eso es lo que hace mal al hombre, etc. Hay muchos lugares donde el Señor hace referencia a este centro profundo del alma, ¿no? Este núcleo esencial de la persona humana, ¿no? Esto es un concepto clave de la antropología cristiana, el concepto de corazón, que el gran maestro que lo desarrolló en forma muy rica fue San Agustín, ¿no? San Agustín. Entonces, ¿qué es el corazón? Justamente eso, el corazón es el núcleo más profundo y más íntimo de nuestra persona, de nuestra alma, de nuestro ser. El lugar de donde brotan nuestras intuiciones más profundas, el lugar donde brotan nuestras decisiones más radicales, el lugar en el que se asientan nuestros sentimientos más hondos, el centro de nuestra persona. Eso que, si no entregamos, no entregamos nuestra persona. Porque si yo entrego muchas otras partes de mi ser, pero no entrego mi corazón, no entregué mi persona. Y eso que si entregué, entonces me entregué entero. La persona que entrega el corazón entregó todo. La persona que no entregó el corazón se reserva, se cuida, se cierra y pone otras cosas suyas más externas a disposición de los demás, pero ese núcleo lo guarda celosamente. El corazón es el centro íntimo personal. Es el órgano de la sensibilidad más profunda, donde las cosas nos importan más, donde las cosas cuando llegan hasta allí nos mueven más, nos duelen más también. Pero también es donde captamos mejor el sentido de lo que hacemos. Si estamos anclados desde el corazón en nuestra tarea tiene un sólido fundamento en nuestra persona.
Si nuestra tarea es ejercida desde la periferia de nuestra persona y no ancla en nuestro corazón, es una mera profesión. El corazón es lo que vibra y se alimenta con la verdad y el bien de las personas, de los seres, de las situaciones, de las dificultades. Es la que sufre con nosotros, es la que se compadece, la parte del hombre que se compadece realmente del sufrimiento de los otros. Entonces, la persona que vive su experiencia diaria de entrega y de tarea desde el corazón se expone mucho más, se entrega mucho más, pero tiene también la posibilidad de vivir, de gozar y disfrutar enormemente más. Podríamos decir que cuanto más somos capaces de amar, es decir, de sufrir, más capaces somos de gozar y de disfrutar. Y la persona que por no sufrir se reserva, se cuida, se resguarda y no se entrega, también con eso se corta las fuentes del gozo profundo. Una cosa va unida a la otra, no se puede separar. Por eso dice Comar en ese pasaje, ¿no? Si desde el corazón descubrimos el genuino sentido de las cosas, desde allí experimentamos también los valores, esto es, la bondad atractiva de las cosas. Y dado que la voluntad humana no se mueve ella misma, sino que es movida por las cosas, al corazón abierto a lo real no le faltarán energías volitivas y afectivas. Al corazón abierto a lo real no le van a faltar energías, porque las cosas constantemente lo abastecen, lo hacen sufrir, lo hacen rabiar, lo hacen protestar, lo hacen desgastarse y cansarse y todo eso es real. Pero también lo restauran, lo reponen, lo reconstruyen, lo fortalecen. Entonces, esto habla de otra manera muy cristiana de vivir la vida cotidiana y muy humana. El corazón es, entre otras cosas, lo que se entrega o no se entrega. Somos libres y el lugar más libre de nuestro ser es nuestro corazón. De lo que más libres somos es de entregar o no nuestro corazón. Es el símbolo mismo de la libertad humana, personal, el tema de la entrega o no del corazón. Entonces, acá viene una reflexión, ¿no? Y entonces alguien podría decir, ¿sabes qué voy a hacer yo? Yo voy a hacer todo un teatro externo donde sí estoy ahí, qué sé yo, pero esto de adentro hasta acá no llega. Hasta acá adentro todo esto no llega. Yo soy funcional. Yo respondo a los requerimientos, ahí estoy, qué sé yo. Mi trabajo nada más, es nada más que mi trabajo. Pero mi corazón no se entrega. No, ¿qué me voy a entregar? Si te entregás y sufrís muchísimo. Es una tentación. La tentación de reservarnos, la tentación de protegernos. Por supuesto que cierta dosis de protección es muy razonable y muy importante y hay que saber protegerse de agresiones innecesarias y no tengo por qué soportar cosas que no corresponde que soporte. Esto es claro y hay que saber poner el límite y eso forma parte, muy importante. Una vez tenía un padre metido en mi oficina. El joven había hecho todas las macanas necesarias como para tener que partir del colegio un año antes de recibirse. El asunto había superado el nivel del director de secundaria y lógicamente llegaba al punto de referencia de todos los conflictos más complicados que soy yo. Y estaba ahí sentado este señor y me estaba diciendo de todo. Soporté algunas cosas. Y en un momento dado
empezó a amenazar o a actuar como si me fuera a pegar. Entonces yo dije, no, hasta acá llegó, esto ya no lo voy a soportar. Entonces, ¿qué hice? Abrí la puerta y empecé a gritar en voz alta, cosa que todos los que estaban afuera, padres, docentes, es un pasillo bastante concurrido el que da la dirección general. A ver, señores, necesito testigos, hay un padre acá que quiere agredirme físicamente. Pero fuerte, yo tengo una voz potente, es decir, podría dar esta clase perfectamente sin este micrófono y me escucharían totalmente. Yo digo clase porque es vicio de profesor, perdón. Y el tipo se quedó ahí. Es decir, no hace falta dejarnos castigar innecesariamente, no me refiero a eso de ninguna manera. Hay que saber defenderse legítimamente de lo que debemos defendernos. Pero no podemos defendernos de entregar el corazón. No podemos defendernos de esa manera. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que quizá dejamos de sufrir, si no entregamos el corazón también dejamos de gozar. Y no podemos darnos el lujo de prescindir del gozo. No podemos darnos el lujo de prescindir del gozo. Porque el gozo es lo que restaura el punto energético del corazón. Ni más ni menos que el gozo. Y acá quiero citar este maestro mío, que era un padre también para mí. Yo perdí a mi padre a los 19 años. Y Comar fue un padre para mí, todos los que me conocen lo saben. Y yo me casé muy joven, cuando estaba por nacer mi cuarta hija, Isabel, justo estaba al nacer, le escribí un poema a mi mujer, Comar. No digo que tuviera un gran valor poético. Él, su lengua nativa era el esloveno, escribía muy bien esloveno, escribía bien en castellano, pero como poeta en castellano dejaba algunas cosas que desear, este gran querido maestro. Pero en el poema dice así, una partecita: hay una ley abarcadora y profunda que manda generosidad a todo existente, que siempre y doquiera es preciso dar y darse. Con nada queda el que trata de retener y conservarse. Con nada queda el que trata de retener y conservarse. Es decir, es un flujo, es un círculo que tenemos que lograr que se genere en nuestra vida directiva. Un círculo de entrega, de tarea, y cuando se da, de retorno y de recomposición de energías que genera ese nuevo flujo. Si no tenemos ese momento del gozo, y pequeñas cosas pueden ayudarnos, no hace falta los grandísimos logros, si no tenemos ese momento del gozo va a ser muy difícil, como humanos que somos, que podamos generar las energías para seguir entregando todo lo que la realidad requiere de nosotros. Todo esto que expliqué se puede ver desde otro ángulo, y con esto me voy acercando al final. No sé si termino a las 10, creo que está bien. Que es esto que los clásicos acuñaron muy sabiamente, lo que ellos llamaron la estructura del acto voluntario. Los clásicos, por ejemplo, Tomás de Aquino, pero no solo Tomás, antes que Tomás ya había dado algunos pasos en este sentido, escolásticos anteriores, y antes que ellos Aristóteles y Platón. Como que nuestro acto, nuestra acción humana, lo que llaman el acto voluntario o el acto humano, tiene una dinámica propia. Yo la voy a mencionar así brevemente, y voy a tratar de redondear todo lo que expliqué con esta explicación final. Cuando nosotros actuamos, siempre detrás de nuestras acciones hay un primer momento en el que se despertó en nosotros lo que se llama una intención. Acá, entender bien la palabra,
quiere decir, en algún momento de nuestra vida nos hemos propuesto un determinado fin. En algún momento cuando éramos jóvenes dijimos, quiero ser educador. O a lo mejor no, la vida me fue llevando a la educación, pero me propuse otra cosa, quiero servir a mi prójimo, o quiero ser útil a la sociedad, o quiero desarrollar un talento, lo que fuere. Siempre hay en nuestra vida determinados momentos que están en el pasado, que son los momentos gatillo, vamos a decir, por los cuales cierto fin o cierto objetivo se nos presentó como atractivo y valioso, como lleno de sentido, y hemos decidido dedicar nuestra vida y nuestro tiempo a esa empresa, a esa tarea, a esas personas, por ejemplo en el caso del matrimonio o de la paternidad. Es decir, el comienzo de toda la dinámica del acto voluntario es que el hombre apunta a lograr ciertos fines. Ciertos fines. Somos seres racionales, quiere decir, obramos conforme a fines que nos mueven. Esos fines muchas veces quedan como olvidados en la cotidianeidad de la tarea. Esos fines quedan como adormecidos frente al intenso activismo del llevar a cabo lo cotidiano. Pero siempre es importante volver hacia esos fines originarios que nos mueven. Siempre es importante volver a beber de la fuente de lo que nos motivó al principio, de lo que vimos al comienzo, por ejemplo, en un matrimonio. En los momentos oscuros del matrimonio, ¿qué vi yo en ella? ¿Qué vio ella en mí? Por ejemplo. O en los momentos difíciles con un hijo, recordar cuando era chiquito y cuando lo mirábamos con ese sueño de ayudarlo a salir adelante y a ser una maravillosa persona. O cuando fundamos el colegio, alguien que fundó un colegio, yo tuve la gracia de fundar un colegio y de ser casi fundador de otro. Bueno, ¿qué es lo que vimos al principio? ¿Qué es lo que soñamos para este colegio? Que ahora en la marabunta de la cotidianeidad está olvidado y empalidecido y adormecido y parece nada más que un ideal. Son las intenciones originarias. Algo colmado de sentido y fuerza nos movió a una conducta llena de sentido y fuerza, que es tomar un camino en nuestra vida. A partir de esas primeras intenciones originarias, la vida está tejida de toma de decisiones, ya más en el plano de lo cotidiano. Primero evaluamos qué caminos a seguir, después decimos sigamos este camino y decidimos tales o cuales cursos de acción para llevar a cabo aquello que nos propusimos. Y esas decisiones, a veces más trascendentes, a veces más cotidianas, se plasman en acciones, en ejecuciones, es decir, vivimos ejecutando, vivimos llevando a cabo decisiones que hemos tomado antes, en función de fines que hemos apetecido antes todavía. Nuestra vida no es más que una perseverante y cotidiana y a veces rutinaria ejecución de aquello que en algún momento quisimos alcanzar a través de medios que en algún momento decidimos que eran los más idóneos. Entonces, ahí estamos en el presente. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo tal o cual cosa. Soy directivo de tal escuela, pertenezco a esta comunidad educativa, etcétera. Muy bien. ¿Cómo llegué hasta acá? ¿Qué me llevó? ¿Qué intenciones originarias? ¿Qué decisiones? Ahora estoy en plena realización de todo eso, en plena ejecución de todo eso, y esa ejecución cubre mis días, cubre mis horas, mis agendas, y satura mi energía y me ofusca a veces de aquello primero que me movió, que me motivó y que me impulsó, y que me llevó a donde estoy ahora, porque yo quise estar donde estoy ahora. Nadie me trajo de la oreja, no hay destino, no hay tal cosa. Yo fui conduciendo mi vida hacia donde está. Yo la elegí y por eso estoy acá.
Entonces es la ejecución, la parte cansadora, es la piedra que está subiendo por la montaña. Pero los antiguos tenían la sabiduría de decir que toda esa estructura, intenciones, deliberaciones, decisiones, ejecuciones, no terminaba con la ejecución, sino que había una última fase que ellos llamaban la fruicio, la fruicio. Fruicio es una palabra, bueno, después en castellano la palabra fruición es una palabra un poco compleja. Yo me acuerdo cuando una vez mi viejo me dijo, ¿vos estás fumando? Yo tendría, no sé, 16. ¿Vos estás fumando? No, papá, no. No, porque me pareció que olías el humo con fruición. Él fumaba. No estaba fumando todavía, después fumé como un escuerzo. Pero usó la palabra fruición, placer. Pero la palabra es mucho más rica que esta acepción así antigua que usaba mi viejo. Viene del verbo frui, frui. Es un verbo importantísimo de la lengua latina, frui, que significa precisamente gozar. Y del verbo frui viene el sustantivo fructus, fruto. Entonces, ¿qué es un fruto? Fruto es aquello que cae, digamos, del árbol para ser gozado. Entonces, hay una unión inseparable entre el fruto y el gozo, lingüísticamente atestiguada, pero es más que lingüística, es real. Cuando alcanzamos frutos, no el fruto final, porque este siempre está más allá, pero sí frutos parciales de nuestra tarea, de nuestras ejecuciones, de nuestras decisiones, viene el gozo. ¿Y en qué consiste el fruto? El fruto se une a esas intenciones originarias, pega un salto hacia el pasado y se engancha con aquello primero que quisimos alcanzar. De alguna manera es el cumplimiento de aquello primero que nos movió. Y ahí el círculo se va como cerrando, ya en una escala mayor, en una escala de la existencia completa de una persona, si se da este maravilloso don. Entonces, no quedarnos en la ejecución, ir al gozo, ir al fructus, ir a la fruicio sería la moraleja o la síntesis de esta charla. Entonces ustedes me dirán, sí, fenómeno, profesor, pero el fruto no lo manejo yo, ¿viene o no viene? Hay padres que te mandan una carta lindísima a fin de año y que te ayuda un montón, y padres que por los que hiciste mucho más que por los otros y que pasan al lado tuyo como un poste y dan por sentado que tenías que hacer todo lo que tenías que hacer y no te devuelven nada, ¿sí? Es verdad. Pero el otro te mandó la cartita, hiciste menos por él que por aquel otro, pero te mandó la cartita. Bueno, agarrate de esa cartita, mirala 3, 4 veces, por favor. Porque tenés que detenerte en el fructus. Si no le das una oportunidad al fruto de que restaure el punto energético de tu corazón, estás en el horno. Yo estaba en el horno a fin de año cuando Guadalupe me pidió dar esta charla. Y estos muchachitos, con esas palabras, yo no sabía cómo se llamaban. No sabía cómo se llamaban. Tan lejos estoy de los alumnos y tanto extraño eso. Ahora voy a volver a dar clase de filosofía, es una locura, pero bueno. Un viejo dando clase. Pero bueno. Agarrarse al fruto, disfrutar del fruto, pero eso requiere también entrega. Por lo pronto de tiempo. Es decir, no cualquiera tiene tiempo para parar y disfrutar. O no cualquiera quiere darle tiempo a esto de parar y disfrutar. Y acá viene el tema, este es el tema del activismo. ¿Qué es el activismo? El activismo es esa deformación de la existencia humana por la cual, sumidos en la ejecución, nos olvidamos de las intenciones originarias
y nos olvidamos del necesario disfrute de lo que vamos logrando. Por falta de contemplación. Y cuando hablo de contemplación no me refiero a una contemplación mística, ¿sí? No, me refiero a la contemplación en lo cotidiano. Por falta de dulzura de acogimiento, pasamos de largo de esa cartita como si fuera una cosa más, una rutina más. Y no es. No le damos tiempo al disfrute y entonces ese disfrute no tiene la posibilidad de restaurar el punto energético de nuestro corazón. ¿De qué fuentes bebemos como educadores? Está la fuente trascendente, es el Señor, es Jesús. De esto seguramente les van a hablar mejor en el resto de la jornada. No porque yo no pueda, sino, bueno, lo mío es un plano más filosófico. Pero ¿de qué fuente bebemos en lo diario? ¿Bebemos de los papeles, de los formalismos, de los métodos, o bebemos de las personas? De sus problemas y de lo poco o mucho que podemos ayudar a solucionarlas, llámense alumnos, llámense docentes, llámense padres, llámense maestranzas, llámense administrativos. Nosotros tenemos un gran privilegio, que es que nuestra propia tierra de trabajo es nuestra tierra de misión. Deberíamos detenernos más en esto, porque no todo el mundo tiene esa posibilidad de unir tanto en el mismo horario, de lunes a viernes, de 8 a 17, su tierra de trabajo con su tierra de misión. No todos tienen ese privilegio. Entonces, vamos a imaginarnos de nuevo a Sísifo. Vamos a suponer que Sísifo en realidad se equivocó. Es interesante porque no se sabe muy bien por qué los dioses castigaron a Sísifo. Pero una hipótesis muy interesante es la siguiente. Sísifo no quiso quedarse en los infiernos, no tiene sentido de condena del infierno, sino de lo que está después de la vida, la muerte, el descanso, qué sé yo. No quiso, sino que quiso volver a la vida, de la tierra, a la acción. Entonces los dioses dijeron, ¿querés volver a la tierra? Ok, volver a la tierra y vivir lo que es la tierra en esta perspectiva de mera tierra, es decir, levantar la piedra y que se vuelva a caer. Porque el gozo, el fruto, tiene que ver con el reino, tiene que ver con la plenitud, con el resultado final, con aquello hacia lo que todos tendemos y ya que se nos va dando en esta tierra, que es cachitos de reino. Y cachitos de reino es cachitos de gozo a través de la entrega y lo que la entrega en la caridad nos va brindando, como cachitos de gozo. Entonces, lo que le pasó a Sísifo fue eso, es decir, la vida para él se convirtió en eso, en subir una piedra que se caía, es decir, la vida en la tierra sola y pura y desnuda es una vida sin sentido. Tuvo lo que quiso y su castigo fue lo que él quería. No quiso cielo, no quiso descanso. Ahora vamos a imaginarnos que en realidad nosotros somos ese Sísifo. Y que el año escolar es esa subida de la piedra. Y que hace no sé cuántos, algunas chicas más jóvenes me dirán hace 5, 6, otros no tan jóvenes me dirán hace 12, 13, otros ya a lo mejor 20 años, otros como yo puedo decir, ya hace 30 años que soy directivo, y hace 30 años que subo piedras y se siguen cayendo, porque sigue habiendo los mismos problemas, los padres están peor que nunca, los chicos están más vagos que nunca, bueno, el discurso que ya sabemos de memoria. ¿Y qué tal si nosotros todos esos años en los cuales hemos subido la piedra desde febrero a diciembre y nos parece al principio de febrero que se cayó de nuevo, qué tal si en realidad nos equivocamos de percepción? ¿Qué tal si en realidad en ese momento que nos pareció que la piedra se caía, pasó algo distinto? ¿Qué tal si en realidad todas esas piedras están en la cima?
¿Qué tal si se nos da un instante de poder asomar la mirada a esa cima y vemos que en esa cima esas piedras son algo real, algo vivo? ¿Sí? Y no son piedras meras, piedras, ¿qué tal si son piedras preciosas? ¿Qué tal si son personas que están allí diciéndonos, gracias fulana, gracias sultano, gracias Alberto, porque vos en el año 1995 hiciste esto que me ayudó a... ¿Qué tal? Esto es así. Solo que no tenemos ojos para verlo. Bueno, muchas gracias.